En esta lección vamos a presentar el concepto de solución de la ecuación diferencial ordinaria. Y vamos a empezar con un par de ejemplos. En el anterior vídeo vimos la ecuación x cuadrado más x' cuadrado igual a 1. Y vemos aquí que una posible solución es x de t igual a 1. Vamos a comprobar que esta es una solución correcta de esta ecuación diferencial. Vamos a calcular todos los miembros de la ecuación, todos los elementos y sumandos de la ecuación, y vamos a comprobar que se verifica la misma. Así, si x de t es igual a 1, x cuadrado es igual a 1 también, y x' es igual a 0. Porque x es la función constantemente 1 cuya derivada vale 0. Por tanto, x cuadrado más x' cuadrado es 1 más 0, que es igual a 1, y se cumple la ecuación diferencial. En el vídeo anterior también dijimos que otra posible solución podría ser el seno de t. Ahora, x cuadrado es igual a seno cuadrado de t. Y x' es coseno de t. O sea, x' cuadrado es coseno cuadrado de t. Y x cuadrado más x' cuadrado es igual a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que sabemos que es siempre igual a 1 para cualquier valor de t. Luego se verifica de nuevo la ecuación diferencial. Aquí vemos que hay dos soluciones distintas para esta ecuación diferencial. En general, como ya veremos más adelante, hay infinitas soluciones. En un segundo ejemplo tenemos la ecuación x segunda más x igual a 1. Y ahí se propone como solución x de t igual a 1 más coseno de t menos seno de t. Vamos a comprobar que efectivamente es así. En la ecuación diferencial tengo x segunda y x. X es la solución que ya tengo, y para calcular la segunda derivada hay que calcular la primera derivada, que es igual a la derivada de 1, que es 0, más la derivada del coseno, que es menos seno de t, y menos la derivada del seno, que es coseno de t. Y la derivada segunda es, por tanto, menos coseno de t más seno de t. Sustituyo x segunda menos coseno más seno en la ecuación diferencial, es decir, sustituyo esta expresión en la derivada segunda de la ecuación diferencial, la x1 más coseno menos seno en la función x, y verifico que eso sea todo igual a 1. Luego tengo x segunda más x, que es igual a menos coseno más seno, más x, que es 1 más coseno menos seno. Aquí vemos cómo desaparece menos coseno más coseno y seno menos seno, y nos queda solamente igual a 1. Luego se verifica efectivamente que esta solución es una solución de la ecuación diferencial. Luego, efectivamente, las soluciones de ecuaciones diferenciales son funciones. Aquí tenemos la solución, que es una función x de t, solución de esta ecuación diferencial. Vamos a introducir ahora el concepto de dominio maximal de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en forma normal. Partimos de una ecuación diferencial de primer orden en forma normal. Eso quiere decir que he despejado la derivada x'. Como es de primer orden, esta ecuación no tiene derivadas segundas ni superiores. Todo lo que queda en la ecuación, aparte de x', es
algo que depende de t y de x, es decir, una función f de t y de x. Aquí tenemos, en este modelo, cualquier ecuación diferencial ordinaria de primer orden en forma normal, donde x es una función de t. Pero también podemos mirar esta f como una función que va de un dominio D a R, donde D es un conjunto de R2. Por tanto, ahora estoy viendo f como una función de dos variables, t y x. Ya no estoy viendo la x como una función de t, sino como otra variable, como la t. ¿De acuerdo? Esta función f es una función de dos variables. Pues esta función f tendrá un dominio maximal en R2, y ese dominio maximal en R2 es el dominio de la ecuación diferencial. El nombre maximal se le pone porque es el dominio más grande posible, cumpliendo estas dos condiciones que vemos aquí. Primero es que el dominio sea abierto y en segundo que sea arco conexo. Un dominio abierto es un dominio cuya frontera no le pertenece. Es decir, puede tener frontera o no, pero esta frontera no pertenece al conjunto D. Y arco conexo lo que quiere decir es que el dominio no puede tener dos conjuntos, dos trozos disjuntos, de forma que yo no pueda ir de un punto a otro del dominio mediante un camino que pertenezca completamente al dominio. Esto sería un dominio formado por dos trozos disjuntos. Un dominio en R2, es decir, en el plano que sea arco conexo, es aquel en el que yo puedo ir de un punto a otro por un camino que pertenece totalmente al dominio. Veamos un ejemplo. Consideramos la ecuación diferencial x' igual a 2x partido t. Aquí la función f de tx es lo que hay a la derecha del igual porque la x' está despejada. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en forma normal. Y f de tx es 2x partido t. Pues bien, ahora nos olvidamos por un momento que x es una función de t y vamos a considerar esta función f como una función de dos variables que son t y x y que por tanto su dominio estará en el espacio R2, donde tenemos los ejes t y x. Bien, ¿cuál es el dominio o dominios maximales de esta función f? Pues esta función f tiene un problema cuando t sea 0. Es decir, el dominio no puede tener ningún punto donde t valga 0. Eso elimina todos los puntos que pertenecen al eje x. Todos los puntos del eje x tienen t igual a 0 y por tanto están fuera del dominio. Luego el dominio se puede decir que tiene dos partes. Una parte, vamos a llamarla D+, que son todos los puntos de x de R2 tales que t es positivo, y una parte de menos que son todos los puntos de x de R2 tales que t es negativo. He llamado a propósito a estos conjuntos de forma distinta, de menos y de más, porque no forman un único dominio, sino que tenemos dos dominios maximales para esta ecuación diferencial. Y esto es así porque yo no puedo ir de un punto de d- a un punto de d+ sin salirme del dominio, porque en algún momento cruzo el eje x y estoy en un punto que no pertenece al dominio porque t es igual a 0. Luego el conjunto formado por d- y d+, la unión de esos dos conjuntos, no es un conjunto arco-conexo. Los únicos conjuntos arco-conexos y abiertos son d- por un lado y d+ por otro. Luego esta ecuación diferencial tiene
dos posibles dominios. Uno con todos los puntos donde t es negativo y otro con todos los puntos donde t es positivo. Podemos dar ya entonces la definición formal de solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Expresamos la ecuación en forma normal, de forma que tenemos una ecuación igual que antes, x' igual a f de tx, donde f es una función que va de un dominio D a R, es una función real, y la solución es una función x de t, de una variable que va de un conjunto I, de un intervalo I, a R. D, no lo olvidemos, es un pedazo de R2, mientras que I, como x de t es una función de una variable, I es un intervalo o un subconjunto de R. Pues bien, esta x de t es solución si se cumplen las siguientes tres condiciones. En primer lugar, que x sea de clase C1 en el intervalo I en la que está definida. De forma que x y x' son continuas en el intervalo I. Sabéis que clase C1 significa que tanto x como su derivada son continuas en ese intervalo. Por otro lado, tenemos los puntos tx o x de t pertenecen a D. ¿Qué significa esta segunda condición? Los puntos tx son puntos de R2. Y si tenemos tx de t, lo que tenemos son puntos de la gráfica de la función x de t. Luego, lo que quiere decir esta segunda condición es que la gráfica de la función x de t esté dentro del dominio. Esté dibujada, si la dibujamos, esté en el dominio. Y por último, la tercera condición es que, por supuesto, la derivada de x sea igual a f de tx. Es decir, que cumpla la ecuación diferencial. Aquí vemos dos conceptos. Por un lado, D, del que ya hemos hablado, es el dominio de la ecuación, e I, que es el intervalo de la solución. El intervalo de la solución no es otra cosa que el dominio de la solución. El dominio, como cuando veíais dominio en una asignatura de análisis o de cálculo. Pero como la palabra dominio está aquí reservada para la ecuación, D es el dominio de la ecuación, pues I es el intervalo de la solución, aunque a veces también podemos decir que es el dominio de la solución y se sobreentiende que estamos hablando del intervalo. Intervalo maximal será cuando ese intervalo es el intervalo más grande posible que pueda tener la solución. Vamos a ver un ejemplo de todo esto con la ecuación diferencial x' igual a 2x partido t. Esta ecuación ya la hemos visto antes en el ejemplo de los dominios. Como t no puede ser 0 porque aparece dividiendo, entonces tenemos dos dominios. Un dominio d- donde están todos los puntos de R2 con t negativo y otro punto de más donde están todos los puntos de R2 con t positivo. Y aquí tenemos 6 posibles soluciones de la ecuación, donde veis que todas las soluciones tienen la forma funcional t cuadrado. Efectivamente, si yo derivo x de t, x' de t, es igual a 2t. Y si evalúo la parte derecha del igual de la ecuación, tengo 2x de t partido t, que es igual a 2t cuadrado partido t, que es 2t. Es decir, x' es igual a 2t y 2x partido t también es igual a 2t. Luego se cumple la tercera condición de las soluciones, y es que x' sea igual a f de tx. En este caso, f de tx es 2x partido t.
Luego en este ejemplo se cumple la tercera condición. También se está cumpliendo claramente que x de t pertenece a C1 en el intervalo que sea, porque t cuadrado es C1 en cualquier intervalo, no tiene problema en ningún punto. La función, la solución, no tiene problema en ningún punto. Es la ecuación la que tiene un problema en t igual a 0, por eso hay dos dominios. Luego esta condición también se cumple. Y falta ver si cumplimos la segunda condición, y es que la gráfica esté dentro del dominio. Claro, uno puede pensar en la gráfica de la función t cuadrado como una función que es una parábola, es la parábola t cuadrado, que sería algo así. Y esta parábola tiene un punto que no está dentro del dominio, que es el punto que pasa por el origen, cuando t vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la función t cuadrado con intervalo i igual a r, esta no es solución de la ecuación diferencial. ¿Qué sí sería una solución de la ecuación diferencial? Pues ahí vemos 6 posibles soluciones. Hay una función x1, que es t cuadrado, pero con un intervalo que es el 0, 1, para todo t perteneciente a 0, 1. Esta x1 sería una función que llega hasta t igual a 1. Sería este trozo que vemos en azul. Ese sería x1 de t. También habría otra posible solución, como por ejemplo x5 de t, que vemos ahí en la pantalla, que es también t cuadrado. ¿Qué se diferencia de x1? Pues en el intervalo. Ahora el intervalo es menos 5, menos 2. Es decir, es una función, si aquí por ejemplo tenemos el menos 2, que se extiende desde menos 5, que no cabe en la gráfica, hasta menos 2. Ahí estaría x5. Es otro trozo de la parábola. Es una solución t cuadrado que cumple la ecuación diferencial, pero que está restringida a un intervalo de forma que la gráfica de la función, en este caso por ejemplo x1, sí está dentro del dominio. Todo esto es d más. Y la gráfica está dentro, está contenida en el dominio. Entonces, estas funciones sí cumplen la segunda condición de solución. Luego son soluciones perfectamente válidas. Hay dos soluciones concretas que tienen un intervalo maximal, que son las que ahí en la pantalla se llaman x3 y x6. x3 es t cuadrado, pero el intervalo es r más. Es decir, son todos los puntos con t positivo. Y x6 es t cuadrado con el intervalo r menos. Es decir, aquí tenemos las dos mitades de la parábola, la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda, y en ningún caso tenemos la parábola pasando por el punto t igual a 0 que está fuera del dominio. Estas dos funciones son las que tienen el intervalo más grande posible, por tanto son las soluciones con intervalo maximal y que están dentro del dominio. La gráfica está dentro, claramente dentro, y pertenece al dominio A de más o A de menos. Una pregunta que seguramente os estáis haciendo es, ¿pero qué intervalo cojo? Es decir, ¿cojo el 0,1,
Cojo el menos 5 menos 2, cojo R+, cojo el 8,24. Bien, pues el intervalo, si no hay ninguna restricción en nuestro problema, siempre cogeremos el intervalo maximal. A no ser que el problema, de alguna forma, nos esté restringiendo el intervalo en el que tiene que estar la solución. Por ejemplo, en este problema, imaginaos que fuera algún sistema físico en el que t tiene que ser mayor que 3. Pues entonces las soluciones aparecen a partir de t igual a 3. Vamos a introducir el concepto de condición inicial. Y es que en general una ecuación diferencial ordinaria posee infinitas soluciones, que si representamos con unos ejes x y t, estas funciones x de t, son en general infinitas. Y en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, estas soluciones constituyen una familia uniparamétrica, es decir, que hay un parámetro que, variándolo, podemos encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial. Pues una condición inicial es un punto con coordenadas t sub 0, x sub 0, por ejemplo, un punto con unas coordenadas concretas, por el que puede pasar una o varias soluciones. Esto es lo que se llama una condición inicial, y ese nombre se le da porque en muchos problemas donde la variable t es el tiempo, partimos de una condición inicial temporal a partir de la cual evoluciona el sistema. Si a una ecuación diferencial ordinaria le unimos una condición inicial, obtenemos lo que se conoce como problema de Cauchy o problema de valores iniciales, que está formado por una ecuación diferencial, como ya he dicho, y una condición inicial, que nos dice básicamente que busquemos la solución o soluciones de esta ecuación diferencial que verifican esta condición inicial, es decir, la solución que cuando la t valga t sub 0, pues la solución será igual a x sub 0. F, igual que antes, es una función de dos variables que vive en R2. X está definida en un intervalo y, por supuesto, lo que se tiene que cumplir es que el punto por el que ha de pasar esta solución, el t0, x sub 0, pertenezca al dominio de la ecuación diferencial. A partir de las propiedades de la función f, podemos determinar la existencia y o unicidad de las soluciones del problema de valores iniciales. Como vemos aquí, si la función f es continua en su dominio, entonces el problema tiene al menos una solución. Es decir, que si tenemos una función f continua, un punto t sub 0, x sub 0 del dominio, pues sabemos que por este punto al menos pasa una solución de la ecuación diferencial. Y si además la derivada de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x es continua, entonces esta solución que pasa por este punto, por esta condición inicial, es única. Una consecuencia práctica de este último resultado es que si tenemos una solución que es constante, como ya veremos en el tema 2, esto es bastante habitual, una solución que es una constante c, por ejemplo, positiva o negativa, y además se cumple que la derivada parcial de f con respecto a x es continua, aparte de que f sea continuo también, entonces quiere decir que por uno de estos puntos de la solución constante solo puede pasar una solución, porque por cada punto del dominio solo pasa una solución, ya que la derivada de f con respecto a x es continua.
Pero si ese punto está en una solución constante, esa es la solución que pasa por ese punto. La única solución que pasa por este punto es la solución constante. Luego, como resultado práctico, esto indica que todas las demás soluciones están o por encima de esta solución constante o por debajo de esta solución constante. No pueden cruzar la solución constante porque entonces habría un punto por el que pasan dos soluciones, la constante y la que cruza. Vamos a ver dos ejemplos de estos resultados. En primer lugar, la ecuación x' igual a 5x con condición inicial x de 2 igual a 3. Esto es un problema de valores iniciales que nos está pidiendo que encontremos una función x de t cuya derivada es 5 veces la función y que pasa por el punto 2, 3. Es decir, que x de 2 sea igual a 3 o que cuando t sea 2, x sea 3. Veremos más adelante que la solución general o todas las soluciones de esta ecuación diferencial es x de t igual a k por elevado a 5t, donde k es un número real cualquiera. Podemos comprobar que si derivamos k por elevado a 5t, la derivada de la exponencial sería 5 elevado a 5t, la k es una constante que está multiplicando y no se deriva. Luego tenemos que x' es 5x, efectivamente. Esta k es un parámetro, es un número real cualquiera, que es el parámetro que define la familia uniparamétrica de soluciones. Es decir, para cada valor de k tenemos una solución distinta. Hay, por tanto, infinitas soluciones y todas forman una familia uniparamétrica que depende de un parámetro. Pues bien, vamos ahora a aplicar la condición inicial. Es decir, vamos a imponer que x de 2 sea igual a 3. Para eso, cogemos y calculamos x de 2 por nuestra solución general, y eso es k por elevado a 10. Ahora es cuando imponemos la condición inicial para forzar a que esto sea igual a 3. Y de esta ecuación, que acaba de aparecer aquí, despejamos k. K es, por tanto, 3 por elevado a menos 10, o 3 partido e elevado a 10. Ahora sustituimos el valor de k en la solución general, es decir, que donde pone k yo pongo 3 por elevado a menos 10, y esto, como es k, está multiplicado a elevado a 5t. Se puede dejar así la solución, o también se puede escribir, como vemos en la pantalla, sacando factor común un 5 de la suma de los exponentes. Y tendríamos 5 por t menos 2. Esta es la única solución de la ecuación diferencial x' igual a 5x que cumple la condición inicial x de 2 igual a 3. La solución general depende de un parámetro, k, pero la solución del problema de valores iniciales o la solución del problema de Cauchy es una función que ya no depende de ningún parámetro. Y hemos obtenido una única solución. Se cumple el resultado que vimos anteriormente, de que si la función f es continua y su derivada con respecto a x es continua, la solución existe y es única. La función f de tx en esta ecuación es 5x, simplemente un polinomio de orden 1 en la variable x. La variable t ni siquiera aparece. Esta función 5x, al ser un polinomio, es claramente continua y su derivada con respecto a x, que es 5, es una constante, también es continua. Luego, la solución existe y es única. Y hemos encontrado que la solución
única es 3 por e elevado a 5t menos 2. Vamos ahora con otro ejemplo. X' igual a 3 por x elevado a 2 tercios. La condición inicial es x de 0 igual a 0. En este problema de valores iniciales nos están pidiendo una función cuya derivada sea 3 veces la función elevada a 2 tercios y que pase por el origen, por el punto 0, 0. Vamos a determinar en primer lugar el dominio de la ecuación, que es el dominio de R2, donde la función f, que en este caso es 3 por x elevado a 2 tercios, es continua. Pues bien, esta función no tiene ningún problema en ningún sitio, así que el dominio es todo R2. ¿Es la función f continua en R2? Efectivamente, así es. Esta función es continua. ¿Es la derivada parcial de f continua en el dominio, es decir, continua en R2? La derivada de f con respecto a x es 2x elevado a menos 1 tercio. O lo que es lo mismo, 2 partido x elevado a 1 tercio. Pero esta función ya no es continua en R2, porque tiene un problema cuando x vale 0. Luego es no continua en R2. Luego no se cumple la condición de unicidad. Sabemos que para cualquier punto de R2 existe una solución que pasa por él, porque la función f es continua y en concreto habrá una solución que pasa por el punto 0, 0, pero no podemos garantizar que esta solución sea única porque la derivada de f con respecto a x no es continua en el dominio. Y de hecho, existen dos soluciones que verifican este problema de valores iniciales, que son la solución t al cubo y la solución constantemente 0. Si derivamos las dos, x' es 3t cuadrado, en el primer caso, que es igual que 3 por x elevado a 2 tercios, que es 3 por t elevado a 3 elevado a 2 tercios, es decir, 3t cuadrado. Esta es una solución de la ecuación diferencial, porque su derivada es igual a 3x elevado a 2 tercios. ¿Vale? 3t cuadrado en los dos casos. Si derivamos x igual a 0, la solución constantemente 0 es una solución constante, pues la derivada obviamente es igual a 0 y 3 por x elevado a 2 tercios es claramente 0. Luego vemos que también cumple esta solución constante la ecuación diferencial. Y además se cumplen los dos casos que x de 0, aquí sería 0 al cubo, es igual a 0. Y aquí x de 0 claramente es 0 porque es la solución que es constantemente 0. Luego tenemos dos soluciones, t al cubo y 0, que cumplen tanto la ecuación diferencial como la condición inicial. Hay un punto por el que pasan dos soluciones. Aquí tenemos R2. Este es el origen y por ahí pasan dos soluciones. La solución t al cubo y la solución x de t igual a 0.